Después de la cena de despedida con mi exmarido, me mudé sola a Asturias para empezar una nueva vida. Él, por su parte, cumplió su sueño de casarse con su secretaria. Sin embargo, bastó un comentario casual de un invitado durante la fiesta para que mi exmarido perdiera la cabeza en el acto. Empujé la pesada puerta de cristal del restaurante de nuestros recuerdos. Unas campanillas de bronce tintinearon suavemente. El familiar aroma del solomillo a la pimienta, un olor que una vez consideré el aroma de la felicidad, me golpeó al instante. 8 años atrás, Leandro, mi entonces marido, me había pedido matrimonio en esa misma mesa de la esquina. Hoy, había reservado la misma mesa y pedido el mismo solomillo que tanto le gustaba para nuestra despedida final. Sobre el papel, estábamos a punto de dejar de ser marido y mujer. Pero esta cena era el último rito para cortar cualquier lazo emocional que quedara. Llegó 15 minutos tarde. La camisa blanca que llevaba era la misma que yo le había planchado impecablemente la semana anterior, antes de llevarme mis cosas de nuestro piso. Leandro retiró la silla y se sentó sin una disculpa, sin siquiera mirarme. Sus ojos estaban pegados al teléfono, sus dedos deslizándose frenéticamente por la pantalla. De vez en cuando, una sonrisa socarrona asomaba en ese rostro que una vez amé con locura. Sabía perfectamente con quién estaba chateando. Noelia, su jovencísima secretaria, la que se había metido en nuestro matrimonio. El camarero trajo los platos. El solomillo de Leandro chisporroteaba en su plato de hierro fundido, desprendiendo un humo fragante. Él tomó el cuchillo y el tenedor y cortó un trozo, masticando de forma mecánica. «He pedido lo que te gusta», dije, rompiendo el silencio opresivo. Sí, respondió secamente sin apartar la vista del móvil. Miré al hombre que tenía delante. Su frialdad ya no me dolía, solo me producía una inmensa sensación de alivio. La copa de vino tinto sobre la mesa temblaba ligeramente. Tomé un sorbo. Su amargor me ayudó a calmarme. «Cuando todos los trámites estén listos, ya he comprado el billete», dije con voz monótona. «Me mudo a Asturias en cuanto todo termine». Esta vez, sus dedos se detuvieron. Levantó la cabeza. Una fugaz sorpresa cruzó su rostro antes de ser reemplazada por su habitual indiferencia. «¿A Asturias? ¿Y qué vas a hacer allí?» «Mi abuela me dejó una pequeña casa en Vallebrisa, un pueblo cerca de la costa. Voy a establecerme allí». Pensé que preguntaría algo más, quizás un intento fingido de retenerme o al menos un torpe deseo de buena suerte. Pero no. Leandro se encogió de hombros, como si le acabara de informar del tiempo que haría mañana. «Como quieras. Mejor así», dijo, y la sonrisa volvió a aparecer. «Noelia y yo también estamos preparando la boda. Se merece una ceremonia por todo lo alto. Noelia no es como tú. Ella sabe lo que quiere y sabe cómo hacerme feliz». Casi me eché a reír. Tenía razón, yo no era como Noelia. No sabía fingir debilidad, no sabía usar las lágrimas para exigir cosas, y, desde luego, no sabía acostarme con el marido de otra. Pero no lo dije, solo asentí. Pues enhorabuena a los dos. La cena terminó rápidamente, en silencio. Ni siquiera me miró al levantarse para pagar. Se fue a toda prisa, probablemente corriendo hacia su secretaria, que estaría esperándole. Me quedé sola, mirando mi plato de solomillo casi intacto. Llamé al camarero y pedí un recipiente para llevar. No por pena, sino porque no quería desperdiciar la última cena de un matrimonio. Por muy insípida y fría que hubiera sido, había llegado a su fin. Volví a nuestro piso, el que una vez fue nuestro hogar. El silencio era aterrador. 8 años atrás, Leandro y yo habíamos invertido todos nuestros ahorros en comprar este apartamento en el centro de Madrid. Aún recordaba el día que nos dieron las llaves. Lloramos de felicidad. Pintamos las paredes nosotros mismos. Elegimos cada mueble juntos. Pensé que envejeceríamos aquí. Me detuve en medio del salón. El sofá de color crema, por el que tanto discutimos al elegirlo, estaba ahora cubierto con una sábana blanca. La pared, antes llena de fotos de nuestra boda, estaba desnuda, mostrando solo las marcas de los clavos. Todo seguía allí, pero su alma había desaparecido. Empecé a empaquetar 8 años de recuerdos, ahora reducidos a unas pocas cajas de cartón. Abrí el armario. Mi ropa a la izquierda, la suya a la derecha. Doblé con cuidado mis vestidos y blusas. Un par de sus camisas todavía estaban mezcladas con mi ropa. Las recogí. El familiar olor a suavizante aún impregnaba la tela. Antes, ese olor era sinónimo de paz. Ahora, las metí todas en una bolsa aparte para su nueva dueña. Abrí el cajón inferior del armario, donde guardaba nuestros recuerdos. Una pequeña caja de madera contenía fotos antiguas. La primera que nos hicimos juntos en la universidad, nuestras sonrisas aún inocentes. La foto del día de la boda,
Yo radiante con mi vestido blanco, él mirándome con una ternura infinita. 8 años. ¿A dónde se había ido esa mirada? No lloré. Mis lágrimas se habían secado el día que descubrí sus mensajes. Solo sentía un agotamiento profundo. Guardé la caja de madera en el fondo de la maleta. No la tiraría, pero tampoco volvería a abrirla jamás. Pertenecía a un capítulo de ayer. Un capítulo que había muerto con nuestro matrimonio. Pasé toda la tarde limpiando. Cuando el piso estuvo casi vacío, solo con sus pertenencias, saqué el móvil y le envié un mensaje. Ya he recogido mis cosas. Quédate con lo que quieras del resto. No me llevo nada más que mi ropa y objetos personales. Los recuerdos comunes están en el cajón del escritorio. Haz lo que quieras con ellos. Un minuto después llegó su respuesta, tan breve y cruel como siempre. Ok, gracias. Miré el piso por última vez. Adiós. Adiós a 8 años de mi juventud. Dejé la llave sobre la mesa de centro de roble, justo al lado del mando de la televisión. Un clic seco resonó en la habitación vacía. Arrastré la maleta hasta la puerta y la cerré de un portazo a mi espalda, sin mirar atrás ni una sola vez. Me sentí ligera, como si me hubiera quitado un peso que llevaba demasiado tiempo sobre los hombros. Libertad. Por fin era libre. El día en el juzgado, el cielo de Madrid no estaba ni lluvioso ni soleado. El aire era húmedo y denso, como mi estado de ánimo meses atrás. Pero hoy, mi corazón estaba extrañamente en calma. Llevaba un vestido sencillo de color beige y un maquillaje ligero. No quería parecer una víctima en mi último día como esposa. Leandro también estaba allí. Llevaba traje y el pelo engominado, pero las ojeras delataban su cansancio. Quizás estaba agotado por los trámites, o quizás por complacer a su amante embarazada. Un juez mayor, con gafas, nos miró con compasión. ¿Lo han pensado bien? El matrimonio es para toda la vida. Sí, señoría. Lo hemos pensado bien, respondimos al unísono. Todo fue rápido. Firmas, sellos. El juez nos declaró divorciados. 8 años de vida en común terminaron con una delgada hoja de papel. Recibí mi sentencia de divorcio, un certificado de mi soltería, que sentí a la vez pesado y ligero. Justo al salir de la sala, el móvil de Leandro sonó. Respondió apresuradamente, y su tono cambió de frío a empalagosamente dulce. Ya salgo, mi amor. No te muevas de ahí, espérame. Colgó y pasó a mi lado como si fuera una extraña, saliendo a toda prisa. Tenía tanta prisa que casi chocó con una mujer que caminaba en dirección contraria. No me dijo ni una palabra de despedida. Me quedé allí, viendo cómo su espalda desaparecía por el pasillo. Sonreí. Un final así también estaba bien. Yo también tenía prisa. Había dejado mis maletas en casa de Maite el día anterior. Ahora solo tenía que recogerlas y dirigirme a la estación de Atocha. Maite, mi mejor amiga del alma, ya me estaba esperando. En cuanto me vio, corrió a abrazarme. «Ariadna, ¿estás bien?» Su voz estaba llena de preocupación. «Estoy bien», dije, dándole unas palmaditas en la espalda. «Mejor que nunca». Maite me examinó de arriba abajo y frunció el ceño. «Qué bien vas a estar. Tienes la cara más pálida que una pared. ¿Te las arreglarás sola allí?» Metió en mi mano una bolsa de tela pesada. «Toma. Un poco de jamón ibérico del bueno, chorizo de mi pueblo y aceite de oliva virgen extra. Sé que no estás acostumbrada a la comida de allí. Cuando eches de menos tu casa, te comes esto para no sentirte tan sola». Me eché a reír, con un nudo en la garganta. En mi peor momento, todavía tenía a alguien que se preocupaba de verdad por mí. «Gracias, Maite, solo tú me entiendes». «¿Qué voy a entender?», refunfuñó. «Ahora que te vas, tienes que vivir bien. Ponte guapísima. Hazte rica. Y que ese cabrón se muera de envidia. Y ni se te ocurra volver a llorar por un idiota». Nos sentamos en una cafetería de la estación, hablando de todo y de nada. Maite me dio 1000 consejos, desde cómo encontrar casa hasta cómo tener cuidado con los hombres de pueblo. Habló tanto que yo solo podía sentir y sonreír. Sabía que intentaba animarme, llenar el vacío de nuestro último rato juntas. Llegó la hora de embarcar. Nos abrazamos con fuerza en la puerta de acceso al andén. «Cuídate mucho», susurré. «Si pasa algo, avísame». «Lo sé, solo Maite. Tú también. En cuanto llegues, llámame». Me soltó, pero su expresión se volvió dubitativa. «Oye, Ariadna, hay algo que no sé si debería contarte». «¿El qué?», fruncí el ceño. «A estas alturas, ¿qué más puedo soportar? Dímelo». Maite respiró hondo y se acercó a mi oído. «Noelia está embarazada». Me quedé helada un segundo, no por el shock, sino por la ironía. Así que era eso. Por eso tenía tanta prisa por divorciarse. Por eso no quería ninguno de nuestros bienes, solo que firmara los papeles rápido. Esbocé una sonrisa.
Pues vaya, doble felicidad para ellos. Eso no es todo, continuó Maite, con el rostro lleno de desprecio. Están planeando una boda increíblemente lujosa. Mi marido oyó que será en el Palacio de los Cisnes. Han reservado el salón principal entero. Esa Noelia quiere la boda del siglo para presumir delante de todo el mundo. Típico de una trepadora sinvergüenza. Que hagan lo que quieran, Maite, negué con la cabeza. Ya no me importa. Y de verdad que no me importaba. El dolor se había convertido en una cicatriz. Ahora, escuchar noticias sobre ellos solo me parecía ridículo. Un hombre avaricioso y una mujer interesada. Eran tal para cual, pero me preocupa, insistió Maite. Tengo que irme, la interrumpí. El tren no espera. La abracé una última vez, rápidamente, y me di la vuelta con decisión. Crucé el control de billetes sin mirar atrás. Podía sentir la mirada de Maite siguiéndome. Ya en mi asiento apagué el teléfono. Cuando el tren salió de Madrid, dejando atrás la ciudad gris para adentrarse en los verdes paisajes del norte, supe que una nueva vida me estaba esperando. Y en esa vida no habría lugar para Leandro ni para Noelia. Saqué el móvil, rompí la vieja tarjeta SIM y la tiré a la papelera. Bloqueé cualquier posible contacto con él. Un corte limpio. Adiós pasado. El viaje en tren duró varias horas. Apenas dormí. Leí una novela de un autor español, intentando reconectar con la cultura que había dejado de lado. Cuando el tren comenzó a reducir la velocidad y el altavoz anunció la llegada a la estación, mi corazón se aceleró. Salí del tren y el aire fresco y húmedo de Asturias me llenó los pulmones. Era puro y limpio, muy diferente al aire viciado de la ciudad. El cielo estaba de un azul intenso, sin una sola nube, y el sol brillaba con fuerza, pero sin quemar. Rezzogime equipaje. Todo era desconocido, el acento, la gente, incluso el olor en el aire. Pero no sentía miedo, sino una extraña excitación. Cogí un taxi para ir a Vallebrisa. El taxista, un hombre de mediana edad muy simpático, al ver mis rasgos, intentó hablarme en un inglés chapurreado. ¿Primera vez en Asturias, señorita? No exactamente, respondí con una sonrisa, en perfecto español. Vine una vez de pequeña con mi abuela. Ahora vuelvo para vivir en su casa. El taxista se sorprendió y luego se echó a reír. Maravilloso. Habla usted muy bien. Vallebrisa es un pueblo precioso. Le va a encantar. El coche dejó atrás la ciudad y se adentró en el campo. Los edificios altos dieron paso a carreteras arboladas, prados de un verde intenso y casitas de piedra con encanto. El paisaje era tan pacífico que bajé la ventanilla y respiré hondo. El aire olía a hierba mojada, a tierra húmeda y a flores. Sabía que había tomado la decisión correcta. El taxi se detuvo frente a un viejo muro de piedra cubierto de hiedra, con una puerta de madera azul descolorida. Pagué al taxista y arrastré mi pesada maleta a través de la puerta. La casa de mi abuela apareció ante mí. No era una mansión lujosa, sino una acogedora casa de piedra de 2 plantas con un tejado de pizarra. Lo que me dejó sin aliento fue el jardín. Era un estallido de color. Rosas trepadoras cubrían las paredes. Hortensias de un intenso azul y violeta formaban enormes macizos, e incluso había un pequeño manzano cargado de frutos. Antes de morir, mi abuela había contratado a una empresa para que cuidara la casa y el jardín. Metí la vieja llave en la cerradura. La pesada puerta de madera se abrió con un suave crujido. Dentro, todo estaba limpio y era acogedor. Los muebles eran de madera maciza, de estilo rústico. Una chimenea de piedra presidía el salón, junto a un sillón de orejas tapizado con tela de flores que a mi abuela le encantaba. La luz del atardecer entraba por los grandes ventanales, dibujando reflejos dorados en el suelo de madera. Dejé la maleta y recorrí la casa. La pequeña cocina con sus ollas de cobre colgadas en la pared. Mi dormitorio en el segundo piso, con un balcón que daba directamente al jardín. Todo estaba perfectamente conservado, como si mi abuela supiera que algún día volvería. Abrí las puertas del balcón. La brisa otoñal trajo consigo el aroma de las rosas. Me quedé allí, con los ojos cerrados. Todas las penas y el dolor de mi antiguo matrimonio parecieron desvanecerse con esa brisa. Ya no era Ariadna, la esposa traicionada. Era Ariadna, la nieta de mi abuela, la dueña de esta casa. Estaba en casa. Después de una semana de descanso y de poner en orden mi vida, empecé a buscar trabajo. Tenía un máster en diseño de interiores y algo de experiencia en Madrid. No quería buscar en una gran ciudad, sino en Vallebrisa o en algún pueblo cercano. Quería una vida tranquila, sin prisas ni competencia. Preparé mi currículum y empecé a enviarlo a pequeños estudios de diseño de la zona.
La suerte me sonrió antes de lo que esperaba. 3 días después, recibí un correo electrónico para una entrevista en Forma y Alma, un pequeño pero reputado estudio en Vallebrisa. Me preparé con nerviosismo. Elegí un traje sastre elegante y repasé la terminología profesional. El estudio estaba en una callejuela escondida tras una bugambilla. Me entrevistó Mateo, el dueño del estudio. Tendría unos 40 años, el pelo castaño ligeramente alborotado y unos ojos verdes muy cálidos y amables. Revisó mi portafolio con atención, asintiendo al ver mis proyectos anteriores. Tu currículum es impresionante, dijo Mateo, con voz grave y tranquila. Pero, ¿por qué elegir un pequeño estudio en Vallebrisa en lugar de una gran empresa en Madrid? Sonreí y respondí con sinceridad. He vuelto por la casa de mi abuela. Me encanta la paz de este pueblo. Quiero hacer el trabajo que amo, pero también tener tiempo para cuidar mi jardín y disfrutar de la vida. Creo que la calidad del trabajo no depende del tamaño de la empresa. Mateo me miró fijamente y luego sonrió. Pienso exactamente lo mismo. Odio Madrid. Es demasiado ruidoso. La entrevista se convirtió en una agradable charla sobre tendencias de diseño y gustos personales. Mateo era un jefe amable, apasionado por su trabajo y muy respetuoso con sus empleados. Al día siguiente, mientras regaba las flores del jardín, sonó el teléfono. Era Mateo. Hola, Ariadna. Te llamo para darte una buena noticia. ¿Puedes empezar el lunes que viene? Tenemos un proyecto para un pequeño hotel rural y necesitamos a alguien con tu gusto exquisito. Me alegré tanto que casi se me cae la regadera. Sí, por supuesto. Gracias, Mateo. Muchas gracias. Ya tenía trabajo, un trabajo que amaba en un lugar que amaba. Mi nueva vida había comenzado de verdad. Mi nueva rutina se estableció rápidamente. Me despertaba cada mañana a las 6:30, no con el estridente sonido de una alarma, sino con el canto de los pájaros fuera de mi ventana. Caminaba hasta la panadería del pueblo, compraba un croissant recién hecho y un café. El olor a mantequilla y café por la mañana me llenaba de energía. Iba andando al trabajo. El estudio estaba a solo 15 minutos de casa. El camino estaba sombreado por árboles y cruzaba un antiguo puente de piedra sobre un pequeño río. Mis compañeros del estudio eran muy amables. Éramos solo 5, incluido Mateo. Me dieron una cálida bienvenida, me ayudaban pacientemente con algunas expresiones locales y siempre elogiaban los platos que a veces les llevaba. Mateo era un jefe maravilloso. Me confió el proyecto del hotel rural de inmediato, dándome total libertad creativa. El trabajo me absorbió, dejándome sin tiempo para pensar en el pasado. Los fines de semana ya no tenía que ocuparme de cocinar y lavar para alguien que no lo merecía. Dedicaba mi tiempo a mí misma. Montaba en bicicleta por la orilla del río, visitaba los mercadillos de antigüedades o simplemente me sentaba en el jardín a leer. Empecé a cuidar el jardín de mi abuela. Aprendí a podar los rosales y a plantar hierbas aromáticas. Mis manos se llenaban de tierra, pero mi corazón estaba en paz. Esta vida era el polo opuesto a mis 8 años de sofocante matrimonio. Me sentía renacer. Reía más, dormía mejor. El viernes por la tarde, una semana antes de la boda de Leandro, Maite me llamó por videollamada. Dios mío, Ariadna, mírate. ¿Estás radiante o me lo parece a mí? Tienes la piel sonrosada, la cara fresca. ¿Te sienta bien el clima de allí? Supongo que sí, reí. El trabajo va bien, el aire es puro. ¿Y tú qué tal? Hablamos un buen rato. Justo antes de colgar, Maite vaciló. Oye, Ariadna, la semana que viene es la boda de ese cabrón. ¿Vas a estar bien? Sabía que Maite se preocupaba por mis sentimientos. Miré por la ventana. El sol del atardecer teñía el jardín de dorado. Estoy bien, dije con voz serena. La semana que viene tengo que visitar un taller de cerámica antigua. Estoy demasiado ocupada pensando qué tipo de azulejos elegir para los baños del hotel. Deséales felicidad. Yo estoy ocupada plantando flores y trabajando. Maite me miró un largo rato a través de la pantalla y luego suspiró aliviada. Sí, tienes razón. Estar ocupada es lo mejor. Que les den. Colgué y seguí dibujando mis ideas. El día de su boda, de verdad, ya no me importaba. Ese día finalmente llegó. En Asturias era sábado por la tarde. Acababa de regar las hortensias cuando el teléfono sonó insistentemente. Era una videollamada de Maite. Sonreí, me sequé las manos en el delantal y acepté la llamada. En la pantalla apareció el rostro excitado de Maite. Estaba en casa en pijama, pero el sonido de fondo era un caos de música y voces. Ariadna, ¿qué haces?, gritó Maite al teléfono. Acabo de terminar con el jardín. ¿Por qué tanto ruido? ¿Estás en una fiesta? ¡Ni loca! Mi marido está. Maite puso los ojos en blanco y bajó la voz. Está en la boda del cabrón de Leandro y la zorra esa.
Y le he obligado a que me lo retransmita todo en directo, para que te enteres y te desquites. Dicho esto, Maite enfocó la pantalla del teléfono de su marido. Yo no necesitaba ver. Me bastaba con la voz chillona de Maite. Madre mía, Ariadna, qué derroche de dinero. Mi marido dice que han reservado el salón más grande del Palacio de los Cisnes. Alfombra roja desde la entrada, flores importadas por todas partes. Hasta han contratado a una orquesta sinfónica. ¡Qué barbaridad!, fruncí el ceño. ¡Y tanto! Mi marido me ha mandado una foto. Maite giró la pantalla para mostrarme una imagen borrosa. El vestido de la Noelia esa dicen que es de diseño, con cristales de Swarovski, valorado en decenas de miles de euros. Y hasta lleva una tiara, como si fuera una princesa de cuento. Y para colmo, no para de acariciarse la barriga al saludar a los invitados. Ya sabes, para que todo el mundo se entere. ¡Qué mujer más descarada! Me encogí de hombros. ¿Y Leandro? Ese está que no cabe en sí de orgullo, continuó Maite indignada. Con su traje blanco, el pelo lleno de gomina. Va del brazo de la otra como si fueran los reyes del mundo. Mi marido dice que tiene una cara de prepotencia como si hubiera conquistado el universo. Se pensará que por casarse con una joven que le va a dar un heredero es el más listo. Menuda panda de idiotas presumiendo para la galería. Escuchaba las quejas de Maite y solo me daban ganas de reír. Miré mi jardín, donde los rosales rojos estaban en plena floración. Respiré hondo. El aire aquí era tan puro. Oye, Maite, la interrumpí. Cuéntame qué vas a preparar hoy para cenar. Maite se quedó callada. Te estoy contando el cotilleo del año y tú me preguntas por la cena. Es que su historia ya no tiene ningún interés, sonreí levemente. Que presuman, que se crean los mejores, es su problema. Yo ahora tengo que meter un pollo al horno. Mateo y los del estudio vienen a cenar a casa. Maite me miró fijamente a través de la pantalla y de repente soltó una carcajada. Ay, Ariadna, Ariadna, has alcanzado la iluminación. Tienes razón, ¿para qué preocuparse por esa gentuza? Vete a asar tu pollo, y que te salga riquísimo. Si hay novedades, te llamo para contarte el siguiente capítulo. Colgamos. Me quité el delantal, me lavé las manos y empecé a preparar la cena. Sus risas, su lujo, todo eso estaba a medio mundo de distancia. Y me di cuenta por primera vez en 8 años de que no sentía ni una pizca de celos o dolor. Solo me parecían extraños. Y mi vida, ahora, era verdaderamente mía. Pensé que la historia de la boda terminaría con la llamada de Maite. Pasé una velada maravillosa con Mateo y mis compañeros. Bebimos vino, comimos pollo asado con hierbas y debatimos animadamente sobre el proyecto del hotel. El trabajo avanzaba muy bien, y Mateo no dejaba de elogiar mis ideas. Pero a la mañana siguiente, recién levantada, mientras me preparaba un café y salía al balcón a respirar el aire fresco, el teléfono volvió a sonar. Era Maite. A esa hora, en España ya era media tarde. Me sorprendió un poco. ¿Qué pasa? ¿Otra retransmisión en directo? Bromeé mientras daba un sorbo al café. Pero la voz de Maite al otro lado no era la de ayer. No era de indignación, sino de una euforia desbordante, como si le hubiera tocado la lotería. Ariadna, Ariadna, ¿estás sentada o de pie? Su voz era un chillido. Estoy de pie. ¿Por qué estás tan contenta? Siéntate ahora mismo. Siéntate que te voy a contar algo que te vas a caer de culo. Acaba de empezar el mejor drama de la historia. Mi marido acaba de llegar y me lo ha contado todo. No puedo parar de reír. Con curiosidad, arrastré una silla y me senté. Vale, ya estoy sentada. ¿Qué ha pasado? Ja, ja. Maite soltó una larga carcajada. Resulta que en la boda de ayer hubo un invitado inesperado. ¿Adivina quién? Fruncí el ceño. ¿Cómo voy a saberlo? Tu tío Braulio, el amigo de tu abuela. Casi me atraganto con el café. ¿Tío Braulio? ¿Qué hacía él allí? No conoce a Leandro de nada. Ahí está lo bueno, dijo Maite, con voz melodramática. Resulta que el padre de Leandro hizo un pequeño negocio con tu tío Braulio hace años y todavía mantienen una relación cordial. Y ya conoces a tu tío, es un bocazas, sobre todo cuando bebe. Acababa de volver de Asturias de visitar a su hijo y pasó por Madrid. Empecé a imaginarme a tío Braulio, con su vozarrón característico, en medio de esa boda falsa. ¿Y qué pasó? Pregunté, empezando a interesarme. Mi marido dice que al final del banquete, tío Braulio ya iba bastante bebido. Estaba sentado con otros amigos suyos y empezó a presumir. Maite bajó la voz, imitando a tío Braulio. ¿Sabéis qué? Acabo de volver de Asturias. Fui a ver a mi hijo, y de paso me acerqué a Vallebrisa, ese pueblito tan mono cerca de la costa. Mi corazón dio un vuelco. ¿Vallebrisa? ¿Se había encontrado conmigo? Exacto, exclamó Maite. Mi marido dice que tío Braulio siguió contando a voz en grito.
Me encontré con Ariadnita, la nieta de mi difunta amiga. Madre mía, qué guapa y qué lista está la niña. Vive en una villa con un jardín de rosas que le dejó su abuela. Vive como una reina. Tan Xianhou. Me quedé de piedra. Era verdad. Me había encontrado con tío Braulio la semana pasada en el mercadillo del pueblo. Me llamó y hablamos unos minutos. Le invité a casa, pero me dijo que tenía prisa por ir al aeropuerto. Nunca imaginé que la cosa acabaría así. Maite seguía hablando sin parar. Tu tío empezó a contar tu vida a todo el que quisiera oírle, y con ese vozarrón que tiene, le oyeron hasta las mesas de al lado. Una vaga sensación de inquietud me recorrió. Esa historia, contada en la boda de Leandro, no podía ser una simple anécdota. Mi marido dice, continuó Maite, cada vez más excitada, que justo cuando tío Braulio empezó a hablar de ti, Leandro y Noelia estaban agradeciendo a los invitados de la mesa de al lado. Lo oyeron todo, palabra por palabra. Contuve la respiración. Maite carraspeó continuando su actuación. Tío Braulio gritaba, la Ariadnita es una crack. Está trabajando para un estudio de diseño de allí. Su jefe, un español, la adora, no para de decir maravillas de ella. Dice que les acaba de conseguir un contrato para diseñar un hotelazo. De casta le viene al galgo, lista y trabajadora como su abuela. Podía imaginar la cara de Leandro en ese momento. Él, que siempre había menospreciado mi trabajo, que me consideraba una conformista que vivía de él. «Pero espera, Ariadna, que viene lo mejor», gritó Maite incapaz de contenerse. «Ahora viene el clímax». Un amigo de la mesa de tu tío le preguntó. «Vaya, ¿tan lista es la chica? Pues ganará un buen sueldo, ¿no?» Y tu tío Braulio le contestó agitando la mano. «¿Qué sueldo ni qué sueldo? El sueldo es para sus gastos. Su abuela la adoraba. No solo le dejó la villa con el jardín de rosas, le dejó una herencia millonaria. Dicen que es una fortuna, varios millones de euros. La Ariadnita ahora es una millonaria discreta en Asturias. Vive de lujo, libre como el viento, sin tener que aguantar a ningún imbécil». Me quedé atónita. Era cierto que mi abuela me había dejado una herencia, pero nunca había hablado de la cantidad con nadie. No sabía que tío Braulio lo sabía con tanto detalle y menos aún que lo soltaría en medio de la boda. Dios mío, Ariadna, mi marido dice que en el instante en que la palabra millones salió de la boca de tu tío, la cara de Leandro pasó de blanca a verde. Apenas se sostenía en pie, y Noelia, a su lado, tenía la boca abierta. No podía creer lo que oía. Los de las mesas de alrededor empezaron a cuchichear. El rumor se extendió como la pólvora. La exmujer del novio es millonaria. Resulta que la que acaba de dejar es rica de verdad. ¿Y se casa con la secretaria? El murmullo crecía. Y, ¿sabes qué?, dijo Maite con voz triunfante. Justo cuando Leandro estaba en shock por darse cuenta de que había tirado a la basura una mina de oro, tu tío Braulio le dio el golpe de gracia. Se me encogió el corazón. ¿Aún había más? El rumor se extendía por todo el salón. Leandro y Noelia estaban paralizados. Noelia intentaba tirar del brazo de Leandro, pero él parecía pegado al suelo. Y entonces, tío Braulio, después de hablar de ti, continuó su conversación con su amigo. Puedo imaginar la escena. Un silencio extraño se hizo en torno a la mesa de tío Braulio. Todo el mundo aguzó el oído. Maite volvió a imitar la voz de tío Braulio. Pero en estos tiempos, amigo mío, hay mucho engaño. Como te toque una cazafortunas, estás perdido. Como le ha pasado al novio, a este Leandro. Me sobresalté. ¿Lo dijo así de claro? Casi, exclamó Maite. Mi marido dice que tu tío continuó. El otro día fui al banco a hacer unas gestiones y me encontré con Félix, el subdirector de crédito, que es amigo mío. Y Félix me contó una cosa muy divertida. Me dijo que esa tal Noelia, la secretaria de Leandro, la novia de hoy, fue al banco la semana pasada y montó un numerito. Las caras de Leandro y Noelia, según el relato del marido de Maite, no tenían ni una gota de sangre. Félix le contó, continuó Maite su actuación, que la tal Noelia fue a retirar un dinero de su cuenta de ahorros, y mientras lo hacía, se quejaba a la empleada. Hablaba tan alto que todo el banco la oyó. Dijo, «Qué harta estoy, de verdad. Pensaba que me había tocado la lotería con un jefe rico, pero resulta que es todo fachada. A punto de casarnos y todavía tengo que prestarle dinero. Acabo de prestarle 5.000 euros para los gastos de esta boda. ¡Qué mala suerte la mía! Bormani». Un silencio sepulcral cayó sobre el salón por un instante. El marido de Maite dijo que podía oír el tintineo de un cubito de hielo al caer en una copa. Dos verdades explosivas, reveladas al mismo tiempo delante de cientos de invitados. Verdad número 1. La exmujer recién abandonada, Ariadna, era en realidad una millonaria con una villa en el norte y una fortuna inmensa. Verdad número 2. La nueva esposa,
Noelia, que presumía con su vestido de miles de euros, era en realidad una cazafortunas, y el novio, Leandro, el que se daba aires de grandeza, estaba sin un duro, y había tenido que pedirle dinero a su futura esposa para pagar la boda. Ariadna, la voz de Maite temblaba. Leandro ya no podía más, empezó a temblar. Se giró para mirar a Noelia, y la miraba como si quisiera matarla allí mismo. Yo estaba sentada, paralizada, en mi balcón de Vallebrisa. La taza de café que tenía en la mano se había quedado helada. Sabía que la mejor comedia, y la peor tragedia, acababa de empezar. Seguía inmóvil, con el teléfono pegado a la oreja. La respiración de Maite al otro lado era agitada, como si acabara de correr una maratón. Mi marido dice Maite tomó aire que la escena fue inolvidable. Leandro temblaba como una hoja. Todo el salón, que antes era un bullicio de música y risas, se quedó en un silencio sepulcral. Cientos de pares de ojos se clavaron en los dos protagonistas. Puedo imaginar la humillación. Leandro, un hombre que vivía de las apariencias, que siempre necesitaba demostrar su éxito y poder, quedaba desnudo delante de todos sus invitados y socios, expuesto como un idiota al que una mujer había engañado. La cara de Noelia era un poema, continuó Maite. Intentó agarrar el brazo de Leandro, susurrando: «Cariño, vámonos a otra mesa. Todo el mundo nos está mirando». Pero Leandro no se movió. Solo la miraba fijamente. Mi marido dice que tenía los ojos inyectados en sangre, que daba miedo. La copa de champán que sostenía empezó a temblar, el líquido dorado a punto de desbordarse. Y entonces Maite bajó la voz, como si contara un secreto, gritó. No, no gritó, rugió. Como una bestia herida. «Habla. ¿Qué es eso de los 5.000 euros? ¿Te atreviste a prestarme dinero?» Noelia, aterrorizada, retrocedió un paso. «No, cariño, seguro que estaba bromeando. Créeme, por favor». «¿Creerte?» Leandro soltó una risa amarga, una mueca. «¿Para que me engañes como a un imbécil? ¿Para que me saques el dinero mientras yo lo he perdido todo?» El marido de Maite contó que Leandro no terminó la frase. No pudo verbalizar la verdad, que había desechado una fortuna de millones de euros. Esa revelación, combinada con el engaño que tenía delante, destruyó por completo su autocontrol. «Crack», gritó Maite. «La copa». Estrujó la copa de cristal con la mano. «Ariadna», la hizo añicos con su propia mano. La sangre empezó a brotar goteando sobre la alfombra roja. Me estremecí. Sabía que Leandro tenía mal genio, pero nunca pensé que pudiera perder el control de esa manera. Sangre y champán salpicaron por todas partes, relató el marido de Maite a su mujer, manchando el vestido de miles de euros de Noelia. Ella soltó un grito. Leandro, en ese momento, parecía haberse vuelto loco. Miró su mano ensangrentada y luego levantó la vista hacia Noelia. «Me has engañado», vociferó, con la voz rota. «Todo es culpa tuya. Me has arruinado». La rabia explotó. El arrepentimiento por haberme perdido, la humillación por el engaño de Noelia, la furia al darse cuenta de que era un completo estúpido. Todo se acumuló y lo convirtió en un demente. Se dio cuenta, en el día de su propia boda, de que había dejado escapar a una esposa buena, rica y capaz, para acabar con una cazafortunas mentirosa, una que le había sacado hasta el último céntimo para montar esa boda ostentosa. Había tirado oro puro a la basura para recoger una piedra pintada. ¿Y después?, pregunté, con la garganta seca. Un caos absoluto. La voz de Maite todavía temblaba. Después de gritar, «Me has arruinado», empezó a destrozarlo todo. ¿Destrozarlo todo? ¿En su propia boda? Mi marido dice que sí, contestó Maite apresuradamente. Agitó el brazo y barrió la torre de copas de champán de una mesa cercana. El sonido de cristales rotos fue ensordecedor. Volcó una mesa entera llena de comida. Langostas, bogavantes, marisco, todo por el suelo. Los invitados gritaban y retrocedían asustados. ¿Y sus padres? Sus padres estaban blancos como el papel. Corrieron hacia él. Su padre intentó abrazarlo. «Leandro, ¿qué haces? Para allá, por favor. Es una vergüenza». Pero él empujó a su propio padre. Era como un animal fuera de sí. Señaló a Noelia, que estaba paralizada y temblando, con su vestido blanco manchado de vino y salsa. «Habla, ¿y qué pasa con el embarazo? También me has engañado con eso», gritó. El grito resonó en todo el salón. Esa pregunta fue la chispa que encendió la pólvora. La gente empezó a cuchichear más fuerte. «Dios mío, el embarazo también es falso. Con razón se tocaba tanto la barriga, era puro teatro. ¡Qué miedo de mujer!». Noelia, acorralada, reaccionó. Ya no había rastro de su falsa dulzura. Ella también gritó: «Estás loco. ¿Te atreves a decir que mi hijo es falso?». «Cállate», Leandro la apartó con un manotazo.
El empujón fue tan fuerte que Noelia, con sus tacones altos, perdió el equilibrio y cayó hacia atrás. ¡Ay!, exclamó Maite. Mi marido dice que se cayó y se golpeó la barriga contra la esquina de una mesa decorativa. Contuve el aliento. Aunque no me caía bien, un niño era inocente. ¿Le pasó algo? Noelia se agarró el vientre, pálida como la cera, gritando de dolor. Al verla, Leandro se detuvo un segundo, probablemente asustado. Pero justo en ese momento, Maite hizo una pausa para coger aire. Félix, el subdirector del banco que tío Braulio había mencionado, que estaba allí como socio de la empresa de Leandro, se acercó al ver el alboroto. ¿Y qué dijo? Félix, seguramente para ganarse el favor de tío Braulio, habló bien alto, contó Maite. Señor Leandro, tranquilícese. Es verdad que la señorita Noelia se quejó en el banco. Yo mismo la oí decir que usted andaba mal de dinero y que le había tenido que prestar 5.000 euros. Hasta tengo una copia del extracto bancario aquí mismo. El marido de Maite contó que, tras esa frase, el salón explotó. La confirmación de un empleado de banca, allí mismo. No podía haber nada más creíble. Fue la gota que colmó el vaso. Leandro ya no tenía nada que perder. Su carrera, su orgullo, su amor, su dinero, todo se había hecho añicos en una noche. Soltó un último rugido, dijo Maite, y volcó la mesa presidencial, donde estaba la tarta de bodas de 7 pisos. La nata voló por los aires. Fuera, fuera todos de aquí. La boda ha terminado. Los invitados, aterrorizados, se agolparon en la salida. No solo se iban, sino que sacaban sus móviles para hacer fotos y videos. Una boda del siglo, justo como Noelia quería, pero un siglo de desastres. Mi marido también se fue corriendo, concluyó Maite. Me dijo que al salir todavía se oía a Leandro destrozando cosas y a Noelia llorando y maldiciendo. Un circo patético. El karma es rápido, Ariadna. Colgué. Con el alma en un puño. Salí al balcón y contemplé las rosas durmiendo bajo el rocío nocturno de Vallebrisa. Pensé que me alegraría al saber que habían recibido su merecido. Pero no. Solo sentía un profundo cansancio y hastío. Una vida construida sobre la codicia y la mentira se había autodestruido en un instante. Dormí mal. Las imágenes caóticas de la boda se repetían en mi cabeza. A la mañana siguiente, me levanté con ojeras. Decidí no escuchar más noticias de Maite. Su historia, para mí, había terminado. Necesitaba centrarme en mi propia vida. Pasé todo el domingo dibujando. El trabajo me ayudó a olvidar el desastre de Madrid. Pero por la noche, cuando apagué el ordenador, el teléfono vibró. Era Maite. Suspiré, pensando en no contestar, pero el timbre era insistente. ¿Qué más, Maite? Estoy cansada, no quiero saber más. Espera, espera. La voz de Maite volvía a ser pura excitación. Solo esta vez. Es el final del episodio de ayer. Te prometo que después de esto dormirás como un bebé. Fen allá. Refunfuñé. Escucha, insistió. Mi marido me lo acaba de contar. Me dijo que cuando bajó al parking a por el coche, fue testigo de una escena aún mejor que la del salón. Me di por vencida. Vale, 5 minutos. Mi marido vio a Leandro y a Noelia discutiendo a gritos en el parking, dijo Maite. A su lado estaban los padres de ella, con cara de funeral, intentando llevársela. ¿No fue al hospital? Me extrañé, después de esa caída. ¿Qué va? Maite se rió con desdén. Era todo teatro. Mi marido se escondió detrás de una columna y lo oyó todo. Noelia ya no fingía ser una dulce víctima. Estaba de pie, con las manos en las caderas, gritándole a Leandro en la cara. Maite carraspeó, imitando a Noelia. «Eres un puto loco. Me has dejado en ridículo delante de todo el mundo. Has arruinado mi boda». Leandro, con la mano vendada con un pañuelo, la sangre traspasando la tela, le gritó de vuelta, continuó Maite. «Tú eres la que me ha arruinado. Eres una mentirosa. Me has estado robando». Y entonces Noelia se echó a reír, dijo Maite, con desprecio. Una risa que a mi marido le puso los pelos de punta. ¿Robarte a ti? ¿Pero tú tienes dinero para que te roben? ¿Quién ha pagado esta boda, Dímelo. Mis 5.000 euros no llegaban ni para empezar, y mis padres han tenido que hipotecar las escrituras de su casa del pueblo para pagar esta farsa, y que tú quedaras bien. Inútil, que eres un inútil. Me quedé helada. Así que Leandro no solo le había pedido dinero a ella, sino que también había exprimido a sus padres. Se había hundido demasiado en el fango de su propio ego. Mi marido dice, continuó Maite, que cuando Leandro oyó eso, se quedó sin palabras. No se esperaba que ella se lo echara en cara tan directamente.
La batalla en el parking, sin público ni cámaras, era donde salía a la luz su verdadera naturaleza. No quedaba amor, solo dinero, mentiras y odio. Los padres de Noelia, al ver que su hija se había ido de la lengua, intentaron taparle la boca. Siguió Maite. «Hija, por favor, calla ya. Vámonos a casa». Pero ella ya no podía parar. Apartó a sus padres y señaló a Leandro. «Te voy a decir una cosa. Me casé contigo por tu dinero, por tu puesto de director y por esta boda. Y ahora lo has destrozado todo». Leandro, recuperándose del shock, apretó los dientes. «¿Te atreves?» Y entonces Maite bajó la voz. Noelia lanzó su último ataque. Se llevó la mano al vientre, pero esta vez no con orgullo, sino como una amenaza. Y dijo, susurró Maite: «Escúchame bien. Este niño es tuyo. ¿Quieres que viva o que muera? Pon el piso del centro a mi nombre ahora mismo y dame 500.000 euros en efectivo. Si no, mañana mismo voy a abortar. Y después iré a tu empresa y les contaré a todos tus socios qué clase de hombre eres». Se me heló la sangre. Usar a su propio hijo para chantajearle. Era demasiado cruel. «¿Y qué hizo Leandro?», pregunté. Mi marido dice que Leandro se quedó quieto un rato y luego se echó a reír. Una risa aún más aterradora que sus gritos. Se rió a carcajadas. Cuando paró, miró a Noelia y rugió: «Sigue soñando». Sacó las llaves, corrió hacia el coche, y aunque Noelia intentó interponerse, aceleró, casi atropellándola, y se fue, dejándola a ella y a sus padres solos en el parking, en medio de los restos de una boda de lujo. Mi marido también se fue corriendo. No fuera a ser que le salpicara algo. Nos quedamos en silencio un momento. «Maite, tengo una duda sobre el embarazo». «Yo también sospecho», me interrumpió. «Mi marido dice que la caída pareció fuerte, pero al poco rato estaba en el parking, gritando y con una energía increíble. Sospecho que el embarazo es falso, o que solo usó un test de farmacia para engañar a Leandro. Lo usó para forzar la boda y ahora para sacar dinero». Solté un largo suspiro. «Falso o no, ese niño era una víctima». «Bueno, Ariadna», dijo Maite, con voz cansada, «demos por terminada la función. 2 personas avariciosas y mentirosas que se han destruido mutuamente. Dios los cría y ellos se juntan. Vete a dormir, que yo también lo necesito». Tanto drama agota. Colgué. Miré la noche. Vallebrisa estaba en calma. El sonido de los grillos llenaba el jardín. Me di cuenta de que la tormenta en Madrid había pasado, y ya no tenía nada que ver conmigo. Le pedí a Maite que no me contara nada más sobre ellos. No quería que la basura del pasado ensuciara mi presente. Me volqué en el trabajo, en el proyecto del hotel, pero un mes después, en una de nuestras llamadas, Maite no pudo contenerse. «Ariadna, tengo que decírtelo». Su voz esta vez era seria. «Lo de Leandro ha explotado de verdad». «¿Qué más?». «Su carrera. Está acabada». Mi marido dice que después del escándalo, los videos de él destrozando la boda y gritando a Noelia se hicieron virales. Aunque los borraron rápido, todos sus socios importantes los vieron. ¿Y qué hicieron? Cancelar contratos en masa. Su socio más importante, un grupo japonés, le envió una carta rescindiendo su colaboración de inmediato. Dijeron que no podían trabajar con alguien de dudosa moralidad, que no controla sus emociones y que trata a su familia de forma tan cruel. Guardé silencio. Era inevitable. Para un empresario, la reputación es más importante que el dinero. Al perder el contrato grande, la empresa se fue a pique, continuó Maite. Los empleados clave, los buenos, los que trabajaron contigo, se fueron en bloque. Decían que no podían trabajar para un jefe loco y que además les debía dinero. Se fueron y se llevaron a los clientes. ¿Tan rápido?, me sorprendió. Pues sí. Ahora está desesperado. Mi marido dice que se pasa las noches invitando a cenar a pequeños clientes, intentando salvar los muebles. Bebe tanto que la semana pasada ingresó en urgencias por una hemorragia estomacal. Estuvo 2 días y se escapó para seguir bebiendo. Pero es inútil. Nadie quiere subirse a un barco que se hunde con un capitán con esa fama. Negué con la cabeza. La carrera de la que Leandro tanto se enorgullecía, la que usaba para humillarme, se derrumbaba por su ego y sus malas decisiones. «Voy a colgar», Maite, dije. «Tengo que reunirme con Mateo». «Sí, tienes razón», asintió. «Esa gente no merece ni un minuto de tu tiempo. Tú vive bien y ya está». Colgué. Miré el diseño 3D del vestíbulo del hotel en mi pantalla. Había elegido un estilo rústico y acogedor, con cerámica local y madera de roble. Me sentí orgullosa de mi trabajo. Era real, creaba valor, no como la carrera de castillos de arena de Leandro. Pasaron varios meses. Terminé el diseño del hotel y empecé la supervisión de la obra. El trabajo era intenso pero emocionante. Una noche, Maite llamó.
Su voz sonaba extraña, casi compasiva. Ariadna. Hoy mi marido ha visto a Leandro. ¿Dónde? ¿En un bar? No, dijo en voz baja. En un mercadillo, por la tarde. Mi marido fue a comprar unas cosas y vio a un hombre delgado, con aspecto de mendigo, comiéndose un bocadillo a toda prisa en un rincón. Le dio curiosidad, se fijó bien y se dio cuenta de que era Leandro. ¿Delgado y con aspecto de mendigo? ¿Tan mal está? Mi marido se quedó de piedra. Dice que Leandro estaba en los huesos, con barba de varios días, el pelo sucio y la ropa arrugada y manchada. Se comía el bocadillo con ansiedad, mirando a su alrededor con miedo. Parece 10 años más viejo. ¿Su empresa ha quebrado? Totalmente. Está ahogado en deudas. ¿Sabes de dónde sacó el dinero para la boda? De prestamistas. Pensó que lo devolvería con el dinero de los padres de Noelia o con nuevos contratos. Pero todo se fue al traste. Ahora los prestamistas lo persiguen. ¿Y nuestro piso? Lo hipotecó para la boda. El banco ya lo ha embargado y subastado. Mi marido dice que vive escondido, que no se atreve a ir a casa de sus padres para no meterles en problemas. Duerme en el sofá de la oficina precintada. La semana pasada le encontraron unos matones y le dieron una paliza delante del edificio. Al oír eso, ya no sentí satisfacción, solo una amarga tristeza. A fin de cuentas, fue el hombre al que amé durante 8 años. Mi marido vaciló Maite, iba a acercarse a hablarle, pero Leandro se dio cuenta de que le miraban, se asustó, tiró el bocadillo y salió corriendo como un verdadero fugitivo. ¿Y Noelia? Después del escándalo, el embarazo resultó ser falso, como sospechábamos. Nadie quiere contratarla. Sus padres, avergonzados, vendieron la casa del pueblo para pagar las deudas de la boda y se la llevaron con ellos. Dicen que lo están pasando muy mal. Las 2 personas que se habían regodeado en mi dolor pagaban un precio muy alto por su codicia. La vida, a veces, es justa. Colgué, con el corazón encogido. Pero esa tristeza fue pasajera. Miré mi jardín, donde la lavanda florecía en un mar violeta. Respiré hondo. Su vida, por trágica que fuera, ya no era la mía. Una semana después, presenté el proyecto final del hotel al inversor, un suizo muy exigente. Lo había preparado todo al detalle. Cuando terminé, el inversor, que según Mateo nunca sonreía, se levantó y aplaudió. «Maravilloso, señorita Ariadna», dijo en francés, con admiración. «Esto es exactamente el alma que buscaba. Ha hecho un trabajo excelente». Mateo, a mi lado, sonreía orgulloso. El proyecto se aprobó sin un solo cambio. De vuelta al estudio, Mateo me dijo: «Ariadna me ha sorprendido. El cliente está encantado. Nos va a recomendar para un resort mucho más grande en la Provenza. Es el trabajo de todo el equipo, Mateo. Pero la idea fue tuya. Para celebrarlo, la empresa ha decidido subirte el sueldo un 30% desde este mes, y te mereces una semana de vacaciones pagadas. Ve a donde quieras y recarga las pilas, porque el proyecto de la Provenza te espera». Me sentí tan feliz que quería saltar en medio de la calle. Aumento de sueldo, vacaciones y, lo más importante, mi trabajo era reconocido. Me di cuenta de que al dejar a Leandro no había perdido nada. Me había encontrado a mí misma y mucho más. Decidí usar mis vacaciones para viajar por Andalucía. Alquilé un coche pequeño y conduje por carreteras secundarias, alojándome en casas rurales, comiendo queso de cabra y pan tostado con aceite. Conocí a gente nueva. Hablamos de vino, de arte y de la belleza de la vida. Me di cuenta de que mi valor no residía en ser la esposa de nadie ni en el dinero que tuviera, sino en mi independencia, en mi capacidad para crear mi propia felicidad. Cuando volví a Vallebrisa, mi jardín estaba aún más bonito. Me apunté a clases de francés avanzado y a un taller de cerámica. Quería seguir aprendiendo. Una tarde, mientras leía en el jardín, Maite llamó. Hablábamos a menudo, pero solo de mi vida, de su trabajo, de sus hijos. Nunca volvíamos a mencionar a Leandro o a Noelia. Habían desaparecido de mi vida como una pesadilla que se desvanece al amanecer. Observé el sol bailando sobre las hojas. Comprendí que aquellos 8 años de matrimonio, aunque dolorosos, me habían enseñado una lección. Y el divorcio no fue un final. Fue un comienzo. La puerta a un nuevo camino, un camino lleno de sol. Sonreí. Sabía que mi futuro en ese camino sería cada vez mejor.